madrina robó mi herencia para construir un jacuzzi, pero cuando la demandé perdió todo. Hola a todos, soy Laura y les voy a contar la historia más retorcida que me ha pasado en la vida. Involucra traición familiar, $90.000 robados, un jacuzzi de lujo y una venganza legal que dejó a mi madrina en la ruina total. Agárrense porque esto tiene más vueltas que una montaña rusa. Todo comenzó cuando tenía 13 años. Mi abuela, la mujer más increíble que conocí, falleció de cáncer. Antes de morir, ella estableció un fondo universitario de $90.000 específicamente para mí. No éramos millonarios, pero mi abuela había trabajado toda su vida y ahorrado cada centavo para asegurarse de que yo pudiera ir a la universidad sin preocupaciones. Ese dinero era su último regalo para mí, su forma de seguir cuidándome incluso después de irse. El problema es que mi abuela nombró a Carmen, su mejor amiga y mi madrina, como administradora del fondo. Carmen es la mejor amiga de mi mamá desde que eran niñas. Crecieron juntas, fueron a la misma escuela, se conocían de toda la vida. Mi abuela confiaba ciegamente en ella. Yo también confiaba en ella. Gran error. Desde el momento en que mi abuela murió, Carmen comenzó a actuar como si me estuviera haciendo el favor más grande del mundo solo por administrar ese dinero. Cada vez que la veía en reuniones familiares, mencionaba el fondo. Me recordaba constantemente que ella era la responsable de mi futuro, que gracias a ella yo tendría educación universitaria, que debería estarle eternamente agradecida. Era agotador. Avancemos 5 años. Me gradué del bachillerato con un promedio de 3.7. No era perfecta, pero había trabajado duro. Tenía planes, sueños, metas claras. Quería ir a la universidad estatal, estudiar administración de empresas, conseguir pasantías, hacer contactos. Tenía todo mi futuro trazado con precisión militar. Y lo mejor de todo es que tenía el dinero para hacerlo realidad. El verano después de la graduación debía ser épico. Mis amigas Jessica y Megan habían planeado un viaje por carretera a la costa. Otras amigas iban a trabajar en la heladería local o en tiendas del centro comercial, ganando dinero para gastos universitarios. Yo también necesitaba hacer eso. El fondo cubriría matrícula, libros y alojamiento, pero aún necesitaba dinero para comida, ropa, emergencias, vida social. No podía llegar a la universidad completamente en ceros. Entonces Carmen me llamó. Era mediados de junio. Hacía un calor infernal y yo estaba tirada en mi cama viendo vídeos en mi teléfono cuando su nombre apareció en la pantalla. Laura, cariño, necesito un favor enorme, comenzó con esa voz melosa que ahora reconozco como manipulación pura. Estoy remodelando algunas partes de la casa y necesito que alguien cuide a los niños mientras trabajo en esto. ¿Podrías ayudarme? Solo serían algunas horas aquí y allá. Sus 4 hijos tenían 3, 6, 8 y 10 años en ese momento. El más pequeño, Mateo, todavía usaba pañales. Sofía, la de 6, era dulce pero increíblemente demandante. Los otros 2, Lucas y Daniel, eran bolas de energía pura que no paraban de correr y pelear entre ellos. Pensé, bueno, ¿por qué no? No tenía nada mejor que hacer todavía. Podía ayudar a mi madrina unas horas al día, ganarme algo de buena voluntad familiar antes de irme a la universidad en agosto. Además, los niños eran buenos chicos. No sería tan malo. Claro, Carmen, puedo ayudarte, le dije. ¿Cuándo necesitas que empiece? ¿Mañana? A las 8 de la mañana. Debí haberlo visto venir en ese momento. Las banderas rojas estaban ahí, ondeando furiosamente, pero yo era demasiado ingenua para notarlas. Al día siguiente llegué a su casa a las 8 en punto. Carmen abrió la puerta ya vestida para salir, con su bolso en el hombro y las llaves en la mano. Gracias por venir, Laura. Los niños ya desayunaron. Mateo necesita que le cambien el pañal cada 2 horas. Sofía tiene que practicar lectura por 30 minutos. Los mayores pueden ver televisión pero nada violento. Hay comida en el refrigerador para el almuerzo. Volveré como a las 5. Y se fue. Así, sin más. Yo me quedé ahí parada en su sala con 4 niños mirándome expectantes. Las primeras horas fueron caos absoluto. Mateo lloró durante 40 minutos seguidos por razones que nunca logré descifrar. Sofía derramó jugo de uva en el sofá blanco. Lucas y Daniel se pelearon por el control remoto y terminaron rompiendo un jarrón. Para las 11 de la mañana yo estaba exhausta, sudada y cuestionando todas mis decisiones de vida. Carmen regresó a las 6 de la tarde, no a las 5 como había dicho. Me miró, sonrió y dijo, ¿ves? No fue tan difícil. Puedes venir mañana. Eso de aquí y allá se convirtió rápidamente en 5 días a la semana, 9 horas diarias. Yo básicamente me había convertido en niñera de tiempo completo sin darme cuenta de cómo sucedió. Carmen salía de casa a las 8 de la mañana y no regresaba hasta las 5 o 6 de la tarde. A veces hasta más tarde. Mientras tanto, mis amigas publicaban fotos de sus viajes, sus trabajos, sus salidas nocturnas. Jessica consiguió trabajo en una cafetería y ganaba $15 la hora más propinas. Megan trabajaba en una boutique del centro comercial por $14 la hora. Todas estaban ahorrando dinero, construyendo sus currículums, viviendo su último verano de adolescencia.
Yo estaba cambiando pañales y rompiendo peleas entre niños de primaria. Sin paga. Sin reconocimiento. Sin nada. Después de 3 semanas de esto, decidí que tenía que decir algo. Una tarde, cuando Carmen llegó a casa, la detuve antes de que pudiera desaparecer en su habitación. Carmen, necesito hablar contigo sobre algo. Ella se volteó, su expresión ya mostrando molestia. ¿Qué pasa? Bueno, he estado cuidando a los niños todos los días durante 3 semanas y pensé que tal vez podríamos hablar sobre algún tipo de compensación. Su cara cambió inmediatamente. ¿Compensación? Sí, ya sabes, las niñeras en esta ciudad cobran como $15 la hora. No estoy pidiendo eso, pero tal vez podríamos arreglar algo. He estado trabajando como 45 horas a la semana y necesito ahorrar dinero para la universidad. El fondo cubre matrícula y alojamiento, pero aún necesito dinero para gastos personales. Carmen se cruzó de brazos y me miró como si acabara de escupirle en la cara. Laura, somos familia. La familia se ayuda mutuamente sin esperar nada a cambio. Lo entiendo, pero he estado aquí todos los días durante 3 semanas. Mis amigas están trabajando y ahorrando dinero mientras yo. ¿Mientras tú qué? Me interrumpió, su voz subiendo de volumen. ¿Mientras tú ayudas a tu madrina que ha hecho tanto por ti? ¿La misma madrina que ha administrado tu fondo universitario de $90.000 durante 5 años? ¿La misma que estuvo ahí para ti cuando murió tu abuela? Sentí la rabia burbujeando en mi pecho. Administrar el fondo no es un trabajo, Carmen. Es solo dinero que está en una cuenta. No es como si estuvieras haciendo algo activo con él. Y estar ahí cuando murió mi abuela. Bueno, todos estábamos ahí. Eso no es hacer nada especial. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. No puedo creer lo desagradecida que eres. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿vienes aquí a exigirme dinero? ¿Dinero por cuidar a tus propios ahijados? No estoy exigiendo nada. Solo estoy diciendo que he trabajado tiempo completo durante 3 semanas sin paga y necesito. No necesitas nada excepto aprender algo de humildad y respeto familiar, me cortó. ¿Sabes lo que mi mamá me hubiera hecho si le pedía dinero por ayudar a la familia? Me hubiera dado una cachetada. Pero supongo que tus padres te criaron diferente. Ahí fue cuando supe que esta conversación no iba a ninguna parte. Pero lo que realmente me sorprendió fue su esposo, Miguel. Estaba sentado en el sofá a menos de 3 metros de nosotras. Escuchó toda la conversación. Y no dijo una sola palabra. Ni siquiera nos miró. Solo siguió viendo su teléfono como si nada estuviera pasando. Mira, Carmen, dije, tratando de mantener la calma. Entiendo que pienses que debo hacer esto gratis, pero no puedo seguir así. Necesito conseguir un trabajo que me pague. Me perdí un programa de verano para estudiantes de negocios por estar aquí. Mis amigas dejaron de invitarme a lugares porque nunca estoy disponible. No tengo ahorros. No tengo nada. Tienes $90.000, respondió ella fríamente. Eso es más de lo que la mayoría de estudiantes tienen. Deberías estar agradecida. Ese dinero es para matrícula y alojamiento. No puedo usarlo para gastos diarios. Entonces consigue un trabajo de fin de semana. Carmen, trabajo aquí de lunes a viernes, 9 horas al día. Estoy agotada. No puedo. Ya veo el problema aquí, me interrumpió otra vez. El problema es que te has vuelto egoísta. Solo piensas en ti misma. No en tu familia. No en estos niños que te adoran. Solo en ti y tu dinero. Me quedé mirándola, incrédula. Esta mujer me había estado usando como mano de obra esclava durante 3 semanas y yo era la egoísta. Era tan absurdo que casi me reí. ¿Sabes qué, Carmen? Tienes razón. Soy egoísta por querer ser compensada por mi trabajo. Así que a partir de mañana, no vendré más. Necesito buscar un empleo real que me pague. Su expresión pasó de molestia a furia pura en un segundo. ¿Me estás diciendo que vas a abandonar a estos niños? Así de fácil. No los estoy abandonando. Estoy dejando de trabajar gratis para ti. Eres una mocosa desagradecida, gritó, su cara poniéndose roja. Después de todo lo que he hecho por ti. Después de años administrando tu dinero, asegurándome de que estuviera seguro, de que creciera, de que tuvieras un futuro. Y así me pagas. No me estás pagando nada, ese es exactamente el punto, respondí, manteniendo mi voz lo más calmada posible. Y administrar el fondo no es un favor personal para mí. Es una responsabilidad que aceptaste cuando mi abuela te lo pidió. Sal de mi casa, gritó, señalando la puerta. Sal ahora mismo. Y no vuelvas. Con mucho gusto, dije, tomando mi bolso. Miré a Miguel una última vez. Todavía no había levantado la vista de su teléfono. Era como si fuera un mueble, completamente inerte e inútil. Salí de esa casa sintiéndome simultáneamente liberada y ansiosa. Liberada porque ya no tendría que pasar 9 horas diarias persiguiendo niños. Ansiosa porque Carmen parecía genuinamente furiosa y no sabía qué iba a pasar después. Debía haber confiado en esa ansiedad. Debía haber sabido que Carmen no iba a dejar las cosas así.
5 días después, mi mamá me llamó. Eran las 10 de la mañana de un martes y yo estaba llenando solicitudes de empleo en línea cuando vi su nombre en la pantalla. Hola mamá, ¿qué pasa? Laura, necesito que vengas a casa ahora mismo. Su voz sonaba rara, tensa, casi quebrada. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Solo ven a casa, por favor. El viaje de mi apartamento a la casa de mis padres nunca me había parecido tan largo. Todo tipo de escenarios corrían por mi cabeza. ¿Alguien había muerto? ¿Había pasado algo terrible? ¿Por qué mi mamá sonaba así? Cuando llegué, encontré a mis dos padres sentados en la sala. Mi mamá había estado llorando. Mi papá se veía furioso. En la mesa de centro había varios papeles esparcidos. ¿Qué pasó?, pregunté, mi corazón latiendo cada vez más rápido. Mi mamá me miró con los ojos rojos e hinchados. Carmen vació tu fondo universitario. Las palabras no procesaron inmediatamente. Era como si las hubiera escuchado en un idioma extranjero. ¿Qué? Vació tu fondo universitario, repitió mi papá, su voz temblorosa de rabia contenida. Los $90.000. Todo. Se lo llevó todo. No, no puede hacer eso, dije, sintiendo como el piso se movía bajo mis pies. Ese dinero es mío. Mi abuela lo dejó para mí. Aparentemente hay una cláusula en la documentación del fondo, explicó mi mamá, tomando uno de los papeles. Una cláusula que permite al administrador revocar los fondos si el beneficiario muestra falta de idoneidad moral. Tu abuela la puso ahí como protección en caso de que decidieras usar el dinero para drogas o alcohol en lugar de educación. Falta de idoneidad moral, repetí, sin poder creer lo que estaba escuchando. Y Carmen está usando eso para justificar robarme. Ella envió esta carta, mi mamá me pasó otro papel. Estaba escrito en papel formal con membrete legal. Lo leí, y cada palabra era como un puñetazo al estómago. Después de una cuidadosa consideración, he determinado que Laura Martínez ha demostrado una clara falta de idoneidad moral que viola los términos del fondo establecido por Rosa Martínez. Su reciente comportamiento, caracterizado por avaricia, falta de respeto a los valores familiares y una actitud mercenaria hacia las relaciones familiares, indica que no es apta para recibir estos fondos destinados a la educación superior. Por lo tanto, en mi capacidad como administradora del fondo, he ejercido mi derecho legal de revocar el acceso de Laura Martínez a estos fondos, efectivo inmediatamente. Me senté pesadamente en el sofá, el papel todavía en mis manos temblorosas. Me robó $90.000 porque no quise ser su niñera gratis. Lo sé, cariño, dijo mi mamá, acercándose para abrazarme. Ya llamé a Carmen. Le dije que devolviera el dinero o la demandaríamos. ¿Y qué dijo? Mi papá resopló con amargura. Dijo que estaba haciendo cumplir los deseos de tu abuela. Que tu abuela no hubiera querido que su dinero fuera para alguien tan egoísta y materialista como tú. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No podía controlarlas. Esto no estaba pasando. No podía estar pasando. Vamos a demandarla, dijo mi papá con determinación. Esto es robo puro y simple. Ningún juez va a creer que pedir pago por trabajo de tiempo completo califica como falta de idoneidad moral. Las demandas toman tiempo, dije, mi voz apenas un susurro. Meses. Tal vez años. Lo sé, admitió mi papá. Pero no podemos dejar que se salga con la suya. Y así comenzó la pesadilla legal. Conseguimos un abogado, presentamos la demanda, iniciamos el largo y tortuoso proceso de tratar de recuperar mi dinero. Pero mientras tanto, mi vida se derrumbaba. La universidad estatal me había aceptado. Tenía mi carta de admisión, había elegido clases, había hecho planes con mi futura compañera de cuarto. Todo eso se evaporó en un instante. Sin el fondo, no podía pagar matrícula. Mis padres ganaban lo suficiente para vivir cómodamente, pero no tenían $70.000 guardados para universidad. Ese era exactamente el motivo por el cual mi abuela había creado el fondo. Tuve que inscribirme en el colegio comunitario local. No que hubiera nada malo con el colegio comunitario, pero no era mi sueño. No era lo que había planeado. No era lo que mi abuela había querido para mí. También conseguí un trabajo en una tienda de ropa del centro comercial. Ganaba $13 la hora trabajando 35 horas a la semana mientras cursaba una carga completa de clases. Mi vida se convirtió en un ciclo interminable de trabajo-escuela-dormir. Trabajo-escuela-dormir. Mis amigas se fueron a sus universidades. Jessica a una universidad privada en otro estado. Megan a la universidad estatal donde yo debía haber estado. Publicaban fotos de fiestas, de eventos deportivos, de nuevos amigos. Yo publicaba fotos de libros de texto y tazas de café en la biblioteca a las 2 de la mañana. Mantuve mi promedio arriba de 3.9 porque sabía que eventualmente necesitaría transferirme. Pero Dios, fue brutal. Hubo noches en que dormí 4 horas porque tenía que cerrar la tienda a las 10 de la noche, llegar a casa a las 11, hacer tareas hasta las 3 de la mañana, dormir hasta las 7 y estar en clase a las 8. Vivía de ramen, sándwiches de mantequilla de maní y cualquier comida barata que pudiera comprar con mi pequeño salario.
Mi única comida decente del día era cuando llegaba a casa de mis padres por la noche y comía las sobras de la cena. Mi mamá siempre se aseguraba de hacer extra para mí. Durante todo ese tiempo, no tuvimos contacto con Carmen. Cero. Mis padres dejaron de ir a eventos familiares y sabían que ella estaría ahí, aunque la verdad es que ella tampoco era invitada a muchos. Resulta que robarle $90.000 a tu ahijada adolescente no te gana muchos puntos de popularidad en la familia. Pero mi mamá ocasionalmente se enteraba de cosas a través de otros familiares. Chismes, rumores, información de segunda mano. Así fue como, 6 meses después de que Carmen vaciara mi fondo, me enteré de en qué había gastado mi dinero. Mi mamá llegó a casa una tarde con una expresión extraña en el rostro. Una mezcla de furia y algo más que no pude identificar. Tu prima Daniela me envió estas fotos, dijo, mostrándome su teléfono. Eran fotos del patio trasero de Carmen. Pero no era el patio trasero que yo recordaba. Este tenía una cocina exterior completamente nueva con parrilla incorporada y barra de bar. Había nuevos muebles de exterior que se veían caros. Y en el centro de todo, brillando bajo el sol, había un jacuzzi enorme y lujoso. Me quedé mirando las fotos en silencio. Mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. También remodelaron toda la cocina interior, continuó mi mamá, deslizando a otras fotos. Electrodomésticos nuevos, gabinetes nuevos, encimeras de granito. Y los 3 baños. Completamente renovados. ¿Cuánto? Pregunté, mi voz saliendo más fría de lo que pretendía. ¿Cuánto costó todo esto? Daniela dice que Carmen estuvo presumiendo que gastó como $65.000 en las renovaciones. $65.000. De mis $90.000. Carmen había usado mi fondo universitario para ponerse un jacuzzi de lujo y remodelar su casa. ¿Y los otros 25.000? Pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Según Carmen, los puso en fondos universitarios para sus propios hijos. Para que ellos puedan ir a la universidad algún día. Me reí. No fue una risa feliz. Fue una de esas risas amargas y huecas que salen cuando algo es tan absurdo que tu cerebro no sabe cómo más procesarlo. Entonces ella robó mi fondo universitario, destruyó mis planes de educación, me obligó a trabajar tiempo completo mientras voy a un colegio comunitario, para pagar su jacuzzi y la universidad de sus hijos. Eso parece, dijo mi mamá, su propia voz temblorosa de rabia. No pude ver con claridad durante días después de enterarme de eso. La rabia era tan intensa que me hacía físicamente mal. Me dolía el estómago todo el tiempo. No podía dormir incluso cuando tenía tiempo para hacerlo. Seguía viendo ese maldito jacuzzi en mi mente. Pero canalicé esa rabia en trabajar más duro. En estudiar más. En ser mejor. Porque si algo había aprendido de esta situación era que el mejor venganza es el éxito. Y yo iba a tener éxito a pesar de Carmen, a pesar de perder mi fondo, a pesar de todo. La demanda avanzaba lentamente. Nuestro abogado, el señor Ramírez, era bueno y confiaba en que ganaríamos, pero estas cosas toman tiempo. Hubo deposiciones, presentaciones de documentos, audiencias preliminares. Carmen contrató su propio abogado y estaba peleando cada paso del camino. 13 meses después de que comenzara esta pesadilla, finalmente tuvimos nuestra fecha en corte. Recuerdo ese día con claridad perfecta. Era un martes gris de octubre. Me puse mi mejor traje, uno que había comprado en una tienda de segunda mano específicamente para esto. Mis padres también estaban vestidos formalmente. Nos vimos como gente yendo a un funeral, lo cual supongo que de alguna manera era apropiado. Carmen llegó con su abogado, una mujer mayor con expresión severa. Carmen se veía mal. Había perdido peso y tenía ojeras profundas. Parte de mí sintió un pequeño destello de satisfacción al verla así. Una parte pequeña y vengativa que normalmente no me gusta reconocer. El juez era un hombre mayor de unos 60 años con una reputación de ser justo pero estricto. Escuchó los argumentos de ambos lados. El abogado de Carmen argumentó que ella había actuado dentro de sus derechos como administradora del fondo, que la cláusula de idoneidad moral existía precisamente para este tipo de situaciones, que mi mercenario comportamiento al exigir pago por ayudar a la familia demostraba una falta fundamental de valores. Nuestro abogado presentó un argumento diferente. Mostró registros de cuántas horas había trabajado yo ese verano sin paga. Presentó evidencia de los estándares de pago para niñeras en nuestra área. Argumentó que pedir compensación razonable por trabajo de tiempo completo no solo no era inmoral, sino completamente razonable. También señaló que la cláusula de idoneidad moral fue claramente incluida para prevenir comportamiento destructivo como abuso de drogas, no para ser usada como arma en disputas familiares. Luego vino la parte que creo selló el caso. Nuestro abogado presentó las fotos del jacuzzi y las renovaciones de la casa de Carmen. Mostró recibos que había obtenido mediante descubrimiento legal. Su señoría, dijo el señor Ramírez, la señora Carmen Rodríguez no revocó este fondo debido a preocupaciones genuinas sobre la idoneidad moral de mi clienta. Lo revocó como venganza por negarse a continuar proporcionando servicios gratuitos de cuidado infantil. Y luego usó ese dinero robado para financiar renovaciones lujosas en su propia casa, incluyendo un jacuzzi de $30.000. El juez miró los documentos, luego miró a Carmen,
luego de vuelta a los documentos. Señora Rodríguez, dijo finalmente, ¿es cierto que usó fondos del fondo universitario de la señorita Martínez para pagar renovaciones en su residencia personal? El abogado de Carmen se inclinó para susurrarle algo, pero el juez levantó una mano. Me gustaría escuchar directamente de la señora Rodríguez. Carmen se aclaró la garganta. Los fondos estaban bajo mi control legal. Tenía derecho a... La pregunta era si usó o no el dinero para renovaciones personales, interrumpió el juez. ¿Sí o no? Sí, pero... Gracias. He escuchado suficiente. El juez se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. Me tomo un receso de 30 minutos para revisar los documentos. La corte se reanudará a las 2 de la tarde. Esos 30 minutos fueron los más largos de mi vida. Mis padres y yo nos sentamos en el pasillo de la corte sin hablar mucho. Mi mamá me tomó la mano. Mi papá revisaba su teléfono compulsivamente. Yo solo miraba la pared, tratando de no permitir que la esperanza creciera demasiado. Cuando regresamos a la sala, el juez tenía una pila de papeles frente a él. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada, comenzó. Y he llegado a una conclusión. La señora Rodríguez, aunque técnicamente tenía autoridad legal para revocar el fondo bajo ciertas circunstancias, claramente abusó de esa autoridad. La cláusula de idoneidad moral fue incluida para prevenir comportamiento genuinamente destructivo, no para ser usada como arma en una disputa sobre servicios de cuidado infantil. Además, el uso posterior de los fondos para mejoras personales en lugar de para el propósito educativo pretendido demuestra un claro abuso de posición fiduciaria. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Estábamos ganando? ¿Realmente estábamos ganando? Por lo tanto, continuó el juez, ordeno a la señora Carmen Rodríguez devolver la cantidad completa de $90.000 al fondo universitario de la señorita Laura Martínez. Además, debido a la naturaleza de esta situación y el tiempo que la señorita Martínez ha perdido en su educación, ordeno el pago de intereses a una tasa del 5% anual, calculado desde la fecha de retiro de los fondos. Hizo una pausa para escribir algo. También ordeno el pago de daños por costo de oportunidad en la cantidad de $15.000 para compensar a la señorita Martínez por la demora en su educación, gastos de vivienda adicionales y salarios perdidos por no poder participar en pasantías mientras trabajaba para pagar su colegio comunitario. Mi mamá apretó mi mano tan fuerte que casi dolió. Yo estaba en shock, apenas procesando lo que estaba escuchando. Finalmente, dijo el juez, mirando directamente a Carmen, ordeno a la señora Rodríguez pagar todos los costos legales de la parte demandante, incluyendo honorarios de abogados. El monto total adeudado es de $135.000, pagaderos en su totalidad dentro de 90 días. Si la señora Rodríguez no puede pagar esta cantidad, se implementarán procedimientos de embargo de salario y venta forzada de bienes. Golpeó su mazo. Corte levantada. Ganamos. Ganamos todo. No solo recuperaría mi fondo original, sino que Carmen tendría que pagarme $35.000 adicionales más todos los gastos legales. Carmen se veía devastada. Completamente destrozada. Su abogado le estaba hablando rápidamente, pero ella solo miraba al frente con expresión aturdida. Salimos de esa corte y yo finalmente, pude respirar de nuevo. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 13 meses y ahora mis pulmones recordaban cómo funcionar. Lo logramos, seguía diciendo mi papá, con una sonrisa enorme en su rostro. Realmente lo logramos. Mi mamá solo lloraba y me abrazaba. Pero ganar la demanda fue solo el principio. Carmen tenía 90 días para pagar, pero resultó que no tenía $135.000 líquidos. Claro que no los tenía porque había gastado la mayoría de mi dinero en renovaciones de casa permanentes que no podía simplemente deshacer. Según nos enteramos después, trató de conseguir un préstamo, pero ningún banco le daría uno lo suficientemente grande dada su situación financiera. Trató de pedir dinero prestado a familiares, pero nadie quería ayudarla después de lo que me había hecho. Al final, no tuvo opción. Tuvo que poner su casa en venta. La casa donde había instalado ese jacuzzi de lujo con mi dinero robado. La casa con la cocina nueva y los baños remodelados. Todo tenía que irse. Tomó otros 14 meses, pero eventualmente se vendió. Carmen, Miguel y sus 4 hijos tuvieron que mudarse a un apartamento mucho más pequeño del otro lado de la ciudad. Y yo recibí mi pago completo, $135.000. Para entonces, ya había completado 2 años en el colegio comunitario. Solicité transferirme a la universidad estatal y me aceptaron basada en mi excelente promedio. Con el dinero de la demanda, menos la parte de los honorarios de abogado que mis padres insistieron en no cobrarme, más mis propios ahorros del trabajo, finalmente pude comenzar la vida universitaria que debía haber tenido desde el principio. Me transferí en otoño y fue como salir de una tormenta hacia el sol. Hice amigos. Me uní a clubs. Participé en eventos del campus. Mantuve mis calificaciones altas y encontré un trabajo de medio tiempo en la biblioteca del campus. No lo necesitaba estrictamente para dinero, pero el hábito de trabajo duro se había arraigado tan profundamente en mí que no podía simplemente relajarme. Las cosas finalmente estaban mejorando. Pero el universo aparentemente no había terminado con Carmen. Un sábado por la tarde,
Unos 6 meses después de que me transfiriera, mi mamá me llamó con noticias. Miguel dejó a Carmen. Me detuve en medio de caminar por el campus. ¿Qué? Miguel. Pidió el divorcio. Se mudó hace 2 semanas. Guau, fue todo lo que pude decir. Miguel, el hombre que había sido prácticamente un mueble durante todo el drama, finalmente había hecho algo. Hay más, continuó mi mamá. Aparentemente había estado teniendo una aventura. Por más de 1 año, al parecer. De verdad. Sinceramente me sorprendió. Miguel nunca me había parecido el tipo de tener la energía para una aventura. Sí. Y se llevó todo el dinero de sus cuentas bancarias conjuntas antes de irse. Carmen está devastada financieramente. Entre tu demanda y esto, está completamente arruinada. Debí sentirme mal por ella. Debí sentir algo parecido a compasión. Pero lo que sentí fue satisfacción. Justicia cósmica. Karma haciendo su trabajo. No voy a mentir. La demanda estuvo bien. Recuperar mi dinero estuvo bien. Pero esto era la verdadera justicia del universo. Carmen había destruido mi vida por capricho y venganza mezquina, y ahora la vida le estaba devolviendo el favor. Continué con mi vida. Terminé mi 3er año con un promedio de 3.8. Conseguí una pasantía pagada en una firma de consultoría para el verano. Las cosas estaban yendo genuinamente bien por primera vez en años. Y entonces, un miércoles por la tarde a finales de mi 3er año, alguien tocó la puerta de mi apartamento. Viví fuera del campus en un pequeño apartamento de 1 habitación. Era básico, pero era mío. Tenía mi propio espacio, mi propia cocina, mi propio baño. Después de años de compartir espacio y trabajar constantemente, ese pequeño apartamento se sentía como un palacio. Cuando abrí la puerta, mi corazón casi se detuvo. Carmen estaba parada ahí. Se veía terrible. Como terrible de verdad. No llevaba maquillaje. Tenía el cabello mal arreglado. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Llevaba una sudadera vieja y jeans desgastados. Esta no era la Carmen bien arreglada y presumida que recordaba. Era una sombra de esa persona. Laura, dijo, su voz quebrada. Por favor. Necesito hablar contigo. Automáticamente empecé a cerrar la puerta. No. Puso el pie en la puerta. Por favor. Solo 5 minutos. Es importante. Es sobre los niños. Esa fue una jugada inteligente. Siempre me habían gustado sus hijos. No tenían culpa de tener a Carmen como madre. Tienes 2 minutos, dije, sin abrir completamente la puerta. Y si no te gusta lo que digo, me voy a parar aquí gritando hasta que llame a seguridad del campus. Está bien, dijo rápidamente. Solo necesito. Miguel me dejó con deudas enormes. Usó tarjetas de crédito a mi nombre. Tengo como $50.000 en deudas que no puedo pagar. Estoy alquilando un apartamento pequeño que se lleva casi todo mi salario. Apenas tengo dinero para comida. Crucé mis brazos. Y esto me importa porque... Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi hijo Daniel, el mayor, tiene una condición médica seria. Necesita una cirugía urgente. $35.000. El seguro no la cubre completamente. Y yo no tengo el dinero. Laura, sé que te hice daño. Sé que estás enojada. Pero esto es sobre un niño. Mi hijo. Por favor. La miré por un largo momento. Estás mintiendo. No. Te lo juro por Dios, no estoy mintiendo. Daniel está realmente enfermo. Necesita esta cirugía o podría. No, la interrumpí. No estás mintiendo sobre pedir dinero. Estás mintiendo sobre por qué lo quieres. Estás mintiendo sobre Daniel. Y honestamente, es repugnante que uses a tu propio hijo como herramienta de manipulación. Su expresión cambió. Las lágrimas desaparecieron. Por un momento vi algo frío y calculador en sus ojos. Tienes $135.000, dijo, su voz perdiendo el tono suplicante. El juez te dio más dinero del que mi abuela dejó originalmente. Ese dinero extra debería haber sido mío como compensación por años de administrar el fondo. Pero me lo quitaron injustamente. Así que técnicamente me debes. Guau, la interrumpí. Así que ahora la verdad sale. No estás aquí por Daniel. Estás aquí porque crees que me deben dinero tú. Porque en tu cabeza retorcida, fui recompensada injustamente y tú fuiste la víctima. Perdí mi casa, gritó, su máscara de madre desesperada completamente gana ahora. Por tu culpa. Perdí todo. No, dije firmemente. Perdiste tu casa porque robaste $90.000 de una adolescente y usaste el dinero para un jacuzzi de lujo. Esa fue tu elección. Yo solo me aseguré de que enfrentaras las consecuencias. Eras familia, dijo ella, su voz quebrada otra vez pero esta vez con rabia, no tristeza. Se suponía que debías ayudar a la familia. ¿Te refieres a cómo yo te ayudé cuidando a tus hijos gratis durante semanas? ¿A cómo te pedí pago razonable y me robaste en venganza? Esa clase de ayuda familiar. Ella solo me miraba con odio puro. Mira, Carmen,
Voy a ser completamente honesta contigo. Si Daniel realmente tiene una condición médica seria, lo siento genuinamente. Los niños no deberían sufrir por los errores de sus padres. Pero no te voy a dar dinero. Ni un centavo. Porque no confío en ti. Creo que esto es otra manipulación. Y honestamente, incluso si fuera verdad, no es mi responsabilidad arreglar tu vida. Eres desalmada, susurró. Te convertiste en un monstruo. No, respondí. Me convertí en alguien que aprendió a establecer límites. Algo que debí hacer hace años. Ahora, tienes que irte o voy a llamar a seguridad. Como si lo hubiera invocado, un guardia de seguridad del campus apareció al final del pasillo. Había visto a Carmen entrar y aparentemente pensó que se veía sospechosa. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó, acercándose. Esta mujer no es bienvenida aquí, le dije. ¿Podrías escoltarla fuera del edificio? Carmen me miró una última vez. Todos van a saber la clase de persona que realmente eres, dijo mientras el guardia la guiaba hacia las escaleras. Voy a asegurarme de que todos sepan que dejaste morir a un niño. Buena suerte con eso, le grité. Volví a mi apartamento y cerré la puerta, mis manos temblando. Parte de rabia. Parte de adrenalina. Parte de shock de que realmente había acabado de pasar eso. Y Carmen cumplió su amenaza. Dentro de las siguientes 24 horas, varios familiares me estaban llamando y enviando mensajes. Carmen había contactado a todos diciendo que su hijo estaba muriendo y que yo me había negado a ayudar a pesar de tener más que suficiente dinero para hacerlo. Que era cruel. Que era vengativa. Que era malvada. Algunos familiares me creyeron cuando les expliqué la situación. Otros no estaban seguros. Unos pocos, los que siempre habían estado del lado de Carmen, me condenaron completamente. Finalmente, decidí hacer algo que normalmente no hago. Publiqué sobre toda la situación en redes sociales. No con detalles personales de Carmen, pero sí con los hechos básicos. Expliqué cómo había trabajado gratis como niñera de tiempo completo. Cómo pedí pago razonable. Cómo Carmen vació mi fondo universitario en venganza. Cómo usó el dinero para un jacuzzi. Cómo la demandé y gané. Y cómo ahora estaba usando una supuesta enfermedad de su hijo para manipularme y conseguir dinero. La respuesta fue abrumadora. La mayoría de la gente me apoyó. Algunos todavía pensaban que debía haber ayudado por si acaso realmente había una emergencia médica. Bloqueé a esos. 2 semanas después, mi prima Daniela me envió un mensaje privado. Laura, necesitas saber algo. La emergencia médica de Daniel es falsa. Completamente inventada. Confronté a Carmen sobre esto porque algo no cuadraba en su historia y eventualmente admitió que lo inventó para conseguir dinero. Daniel está perfectamente sano. Sentí una oleada de alivio mezclado con furia renovada. Alivio porque Daniel realmente estaba bien. Furia porque Carmen realmente había usado a su propio hijo como herramienta de manipulación. ¿Puedes hacer público eso?, le pregunté. Ya lo hice, respondió Daniela. Publiqué sobre eso esta mañana. La familia está furiosa con ella. Nuevamente. Y así, el drama finalmente se apagó. Carmen quedó expuesta como mentirosa otra vez. Los pocos familiares que la habían estado apoyando se dieron vuelta. Ella quedó básicamente aislada de toda la familia. Bloqueé su número. Bloqueé los números de cualquiera que todavía tratara de defenderla o decirme que debía haberle dado dinero. Seguí adelante con mi vida. Terminé mi carrera universitaria con un promedio de 3.7. Conseguí un trabajo en una buena empresa de consultoría. Me mudé a un apartamento mejor. Comencé a construir la vida que siempre quise. Pero la historia no termina ahí. Porque varios meses después de graduarme, recibí un mensaje inesperado. Era de Miguel, el exesposo de Carmen. Laura, sé que probablemente no quieres saber nada de mí. Pero hay cosas que creo que deberías saber. ¿Podemos reunirnos? Te prometo que no son malas intenciones. Estaba increíblemente sospechosa. Miguel nunca me había parecido particularmente confiable. Pero mi curiosidad ganó. Le dije que nos reuniríamos en un café público del campus donde había mucha gente. Cuando llegó, se veía diferente. Más alerta. Más vivo. Como si hubiera estado dormido durante años y finalmente hubiera despertado. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a mí. Sé que esto es raro. Muy raro, acordé. ¿Qué es tan importante que necesitabas decirme? Primero, quiero disculparme, comenzó. Fui un cobarde durante todo el asunto del cuidado de niños. Debí haberte defendido. Debí haber dicho algo cuando Carmen te estaba gritando. Pero no lo hice. Carmen dirigía ese hogar y yo solo. Existía allí. Era más fácil no crear olas. De acuerdo, dije lentamente. Disculpa aceptada, supongo. Pero ¿es eso todo? No. Se inclinó hacia adelante. Necesitas saber la verdad sobre algunas cosas. La aventura que supuestamente tuve. La historia que Carmen le contó a todos. La mayoría de eso es mentira. Alcé una ceja. Te escucho. No la engañé, dijo firmemente. Bueno,
Técnicamente conocí a alguien más, pero fue después de que ya me había separado de Carmen. Nos separamos oficialmente 3 meses antes de que empezara a salir con alguien. Pero Carmen le dijo a todos que la engañé durante años, que usé su preciado jacuzzi con mi amante. Todo mentiras. ¿Y por qué debería creer tu versión?, pregunté. Porque tengo documentos de separación con fecha. Porque tengo mensajes de texto de Carmen de ese periodo donde ella reconoce que estábamos separados. Trajo copias de todo por si los querías ver. Me mostró una carpeta gruesa. Efectivamente, había documentos legales de separación fechados 3 meses antes de cuando Carmen afirmaba que comenzó la aventura. Está bien, dije. Entonces no la engañaste. ¿Por qué te separaste? Por ti. Me quedé mirándolo. ¿Qué? Bueno, no directamente por ti. Pero lo que te hizo a ti fue la gota que derramó el vaso. Cuando Carmen robó tu fondo universitario, le rogué que lo arreglara. Le dije que devolviera el dinero, que estaba mal, que te iba a destruir la vida. Ella se negó. Dijo que merecía ser castigada por no respetar a la familia. Hizo una pausa, su expresión apesadumbrada. En ese momento, realmente vi quién era. No la mujer con quien me casé. O tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. De cualquier forma, me abrió los ojos. Traté de quedarme por los niños, pero cada día que pasaba me odiaba más a mí mismo por estar con alguien tan cruel. Así que finalmente me fui. ¿Y el dinero que supuestamente robaste de sus cuentas bancarias? Tomé mi parte. La mitad del dinero en nuestras cuentas conjuntas, que legalmente me correspondía. Carmen le dijo a todos que lo robé todo, pero tengo estados de cuenta bancarios que muestran exactamente cuánto había y cuánto tomé. Mi mitad. Esto era mucho que procesar. ¿Por qué me estás contando todo esto ahora? Porque estoy peleando por la custodia de mis hijos, dijo, su voz cargada de emoción. Y necesito que la gente sepa la verdad sobre Carmen. Sobre la clase de persona que realmente es. Custodia. Completa si puedo conseguirla. Mayoritaria como mínimo. Se inclinó más cerca. Laura, hay más que no sabías. Esos $25.000 que supuestamente puso en fondos universitarios para nuestros hijos. Esa fue otra mentira. Por supuesto que lo fue. ¿En qué los gastó realmente? Un esquema de inversión de criptomonedas piramidal. Uno de esos que promete rendimientos insanos pero en realidad solo está usando el dinero de nuevos inversores para pagar a los viejos. Perdió todo. Los 25.000 completos en 6 meses. Me reí amargamente. Así que no solo robó mi fondo universitario para un jacuzzi, lo perdió en una estafa de criptomonedas. Y gastó el resto en ella misma. Ropa, spa, joyas. Tengo recibos de todo. Empujó otra sección de su carpeta hacia mí. Guardé copias de todo porque sabía que trataría de crucificarme en el divorcio. Miré los recibos. Cientos de dólares en departamentos de lujo. Tratamientos de spa de $500. Un collar de $2.000. Y ahora, continuó Miguel, estoy usando toda esta evidencia en la batalla de custodia. El robo de tu fondo. Las mentiras sobre la salud de Daniel. Las compras extravagantes mientras afirma estar en ruina financiera. La estafa de inversión. Todo. ¿Crees que ganarás? Tengo una buena oportunidad, dijo. Mi abogado está optimista. Especialmente después de que otro familiar expuso públicamente la mentira sobre la condición médica de Daniel. Eso realmente dañó la credibilidad de Carmen. Nos quedamos en silencio por un momento. Mira, dijo finalmente, sé que no hay nada que pueda decir para compensar no haberte defendido. Fui un cobarde. Pero mis hijos merecen mejor que Carmen. Y pensé que merecías saber la verdad completa sobre todo. Gracias, dije, y lo decía en serio. Espero que consigas la custodia. Esos niños realmente necesitan al menos un padre decente. Nos despedimos y no hablamos mucho después de eso. Pero mantuve el contacto lo suficiente para enterarme de cómo terminó la batalla de custodia. Miguel obtuvo custodia mayoritaria. No completa como esperaba, pero los niños viven con él durante la semana y solo ven a Carmen fines de semana alternos. Fue una victoria considerable considerando que las cortes tradicionalmente favorecen a las madres. Durante el juicio de divorcio, también salió otra revelación. Carmen había sido infiel durante su matrimonio. Múltiples aventuras aparentemente. El shock que sentí al enterarme fue exactamente cero. Por supuesto que había sido infiel. Era exactamente la clase de cosa que Carmen haría. La infidelidad automáticamente descalificó su reclamo de pensión conyugal. Así que ahora Carmen está sola, con ingresos limitados, deudas masivas, viendo a sus hijos solo cada 2 fines de semana. Karma. Dulce, dulce karma. En cuanto a mí, me gradué, conseguí mi trabajo de ensueño, conocí a alguien maravilloso. Mi vida finalmente es lo que debió ser hace años. Y con el dinero que sobró de mi demanda, después de pagar universidad, creé algo especial. Establecí un fondo universitario para los 4 hijos de Carmen. Bueno, técnicamente mis ahijados, aunque Carmen probablemente no me ve como su madrina anymore. El fondo está administrado por mí,
no por Carmen. Los niños podrán acceder al solo cuando cumplan 18 años y solo para gastos educativos. Carmen no puede tocarlo. Nunca. Creo que es lo que mi abuela hubiera querido. Ella valoraba la educación sobre todo. Y estos niños no tienen culpa de tener a Carmen como madre. Miguel también contribuye al fondo mensualmente. Entre sus contribuciones y las mías, cada niño debería tener alrededor de $30.000 disponibles cuando llegue el momento de ir a la universidad. No es tanto como yo tenía originalmente, pero es un comienzo sólido. Para terminar esta saga, hace unos meses Carmen intentó un último movimiento desesperado. Apareció en la casa de mis padres con una canasta de regalo. Pan artesanal, vinos caros, quesos importados. La clase de canasta que cuesta como $200. Tocó la puerta y mi mamá abrió. Carmen inmediatamente comenzó su discurso preparado sobre hacer las paces, sobre familia, sobre segundas oportunidades. Mi mamá la dejó hablar durante exactamente 30 segundos. Luego dijo, Carmen, puedes regresar con tu canasta por donde viniste. Y cerró la puerta. Esa es básicamente toda mi historia. Mi madrina me robó $90.000 porque no quise ser su niñera esclava. La demandé y gané $135.000. Tuvo que vender su casa para pagarme, incluyendo ese maldito jacuzzi que construyó con mi dinero. Su esposo la dejó, perdió casi toda la custodia de sus hijos, fue expuesta como mentirosa compulsiva y ahora vive sola en un apartamento pequeño con deudas masivas. Mientras tanto, yo me gradué, conseguí un gran trabajo, estoy construyendo mi vida y establecí fondos para mis ahijados para que no tengan que pasar por lo que yo pasé. A veces la justicia tarda. A veces toma años. Pero eventualmente llega. Y esa, amigos, es la historia de cómo mi madrina destruyó mi vida por capricho y venganza, y cómo el universo eventualmente le devolvió el favor multiplicado por 10. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a Michhistorias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.